Madrid, que ya tiene fama de no dormir nunca, pronto podía tener taxis que tampoco duermen y encima sin taxista. La alianza entre Uber y la empresa china WeRide ha puesto sobre la mesa el despliegue de una flota de entre 50 y 100 robotaxis en la capital antes de que acabe este 2026, lo que convertiría a Madrid en la primera gran ciudad europea en estrenar este servicio. Además de Uber, Cabify o Bolt también estarían en la ecuación. El anuncio ha generado, pues, por un lado, entusiasmo, pero también preguntas si es un coche autónomo de verdad o si estamos ante pues un anuncio un poco de marketing. Ahí nos enfrentamos a la realidad tecnológica y regulatoria. La DGT tiene su propio marco de pruebas y luego el Ayuntamiento de Madrid ha avisado que, bueno, que van a intentar hacer esas pruebas. ¿Dónde estamos y qué va a pasar? Lo contamos con Javier Goicoechea. Él es el CEO de Next Mobility, doctor en Big Data y Smart Mobility por la Universidad de Deusto y uno de los mayores expertos en movilidad autónoma e inteligente de nuestro país. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un ¿Cómo placer, estás? muchísimas gracias por invitarme. Uber, WeRide, Cabify, Bolt, Madrid, boca de todo el mundo con los robotaxis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es realmente algo que un hito que va a ser real o estamos ante un anuncio que habrá que ir matizando a lo largo de, pues ya casi después de este verano? Yo creo que es un buen anuncio, pero creo que tiene más de marketing que de realidad. ¿Y por qué? Por una razón, porque es que hemos llegado tarde, como siempre en Europa, a todas las innovaciones disruptivas que ha habido en el mundo. ¿Y por qué? Porque estamos más centrados en la regulación que en la propia explotación de la tecnología. Pensemos que el mundo del coche autónomo arranca en el 2010. ¿Dónde estábamos nosotros en el 2010? Entonces, pretender que ahora estemos en igualdad de condiciones que americanos y chinos en el despliegue del vehículo autónomo, en este caso robotaxi, pues es una quimera. No creo que se ajuste a la realidad. Ahora, es una buena idea, es una buena noticia y simplemente lo que tenemos que hacer es agilizar la regulación, porque la tecnología está. La Uh -huh. tecnología ya no hace falta sofisticarla más. Está. Yo la he probado, me he montado en coche autónomo, he alquilado un coche para tratar de hacerle la vida imposible a los vehículos autónomos que me iba encontrando y la respuesta era alucinante. Y estoy hablando de hace 4 años. Por tanto, todo eso está. Lo que esperamos es que la regulación se suavice y que permita Madrid, en el caso de Europa, pues ser la punta de lanza de todo el despliegue de vehículos robotaxi que podríamos llegar a tener. Ujú. De hecho, bueno, yo creo que fue hace 2 años también, Ford lanzó una versión del Mach-E, su coche, su Mustang eléctrico, vamos a decir, y yo pude ir en la carretera con un nivel de autonomía que nos dejaban soltar las manos, nos iban grabando con una GoPro y al final había, claro, tenía que ser unas condiciones por autovías, etcétera, en otros países de Europa también, pero no llega a despegar. ¿Es todo culpa de esa regulación, Javier? A mí me gustaría decir que sí, porque es que, o sea, insisto, la tecnología está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que, por ejemplo, las disposiciones regulatorias que existen en Europa y especialmente en España no permiten, no permiten cosas distintas a nivel 3. Para hacer nivel 4 y nivel 5 se permite, bueno, nivel 5 no existe, nivel 4 se permite solamente pilotos. Entonces, eh, está en nuestras manos avanzar en eliminar la regulación. Que lo queremos hacer, maravilloso. Que no, pues siempre vamos a estar a expensas de lo que hagan los demás. Y por cierto, esos demás, que no son de estas geografías, lo que están es impulsando el vehículo autónomo y el vehículo robotaxi, y nosotros nos vamos a quedar como espectadores casi de esta disrupción tecnológica, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista, bueno, y una cuestión antes, Javier, has hablado de nivel 4, nivel 5 no es lo mismo, no sé si llegamos. Estos robotaxis, ¿qué nivel de pues esa automatización necesitarían? Yo los robotaxis que conozco, y espero que sean los que van a traer a España, son nivel 4, que es que lleva el volante. No tiene necesariamente que haber una persona detrás del volante, pero lleva un volante. Nivel 5 ya ni siquiera lleva un volante. El dashboard, la disposición del coche puede ser un poco distinta, y de hecho los robotaxis de Tesla nivel 5 tienen una disposición poco anacrónica, ¿no? No parece por dentro un coche. Pero en España, o sea, nivel 3 es que tiene que haber una persona y eventualmente puede quitar las manos del volante, Ujú. eso sería nivel 3. Nivel 4 puede o no ir una persona detrás del volante, nivel 5 no hay ni volante.
Claro, y entonces estamos todavía en ese nivel 4, se supone, porque volviendo a la regulación, ese marco que tiene la DGT, el SAV, para pruebas de vehículos autónomos, ¿es suficiente para lo que está o lo que estamos anunciando, lo que estamos previendo, o haría falta algo más? Pues yo creo que se queda un poco escaso. ¿Por qué? Porque al final lo que están habilitando es hasta 10 vehículos en simultáneo en entornos, digamos, acotados, ¿no? Cuando tú has sometido a una ciudad a un mapeo, que es un sistema de recogida de datos en donde tú estás tratando de grabar las señales, las marcas de la carretera, la disposición de las personas cuando cruzan un paso de peatones, cualquier disposición que haya en una determinada ciudad, esa información es, vamos, es oro para el futuro vehículo autónomo, ¿no? Toda esa información está grabada. Digamos que la ciudad está mapeada. Por tanto, hagamos algo que tenga un poquito más de recorrido para ver que efectivamente hay varios coches en entornos acotados que son capaces de entenderse con los vehículos de conducción humana, digamos, ¿no? Pero en entornos de pruebas tan pequeñas, con tan pocos coches, en zonas tan escasas, digamos, a mí me resulta poco creíble que de ahí vayamos a pasar a un entorno de nivel 4 en donde la disposición y la regulación permita convivir vehículos autónomos con vehículos humanos. Esa es la parte que yo no me acabo de creer. Ujú. Porque en ese sentido sí es verdad que hay esos anuncios, hablábamos de la regulación, pero sí es verdad, como dices tú, que hay muchos países en los que ya es una realidad, que se están, pues están circulando esos vehículos autónomos, y ahora que se habla tanto de esa autonomía estratégica de Europa, de que, bueno, que no podemos depender tanto de China, estos anuncios y este no avance tan grande, ¿en qué situación nos deja? Pues, como decía antes, nos deja un poco como últimos de la clase, ¿no? Los primeros de la clase, americanos y chinos, en donde Estados Unidos, como decía, y en China también se empezaron a producir o a trabajar en el ámbito de la conducción autónoma en el 2010. Ujú. Hay 10, 12 ciudades en Estados Unidos con implantación de robotaxis a nivel comercial y 8 ciudades en China aproximadamente, con varios millones de kilómetros recorridos de forma totalmente autónoma en cada caso, con un índice, que esto es muy relevante, de accidente de, no me quiero equivocar, 0,37 por cada millón de kilómetros en conducción autónoma versus 1,74 en conducción humana. Es decir, el coche autónomo es unas 470 veces más fiable en términos de accidentes que el vehículo conducido por humanos, ¿no? Por tanto, esto está probado. ¿Qué nos falta? Pues que la legislación esté a la altura de las circunstancias y nos permita poder competir. Es verdad que a rebufo de los demás, porque no es nuestra tecnología, son los chinos y los americanos que van a venir a Europa con su tecnología y por tanto vamos a ser los últimos de la clase. Espero que esta regulación permita avanzar rápidamente y que en algunos años al menos podamos estar en el pelotón de cabeza, cosa que ahora mismo dudo. ¿Es verdad, Javier, que el principal riesgo para los vehículos autónomos, con esos datos de incidencia que nos estás dando, son en realidad los vehículos no autónomos, lo mal o bien que podamos conducir los humanos? Esto pasa como los aviones, ¿no? Cuanto más tecnología metemos a los aviones, más seguros son. Cuanto más tecnología metemos a los coches, más seguros se hacen. Llega un punto en que ya la seguridad, ya digamos, vamos a llevarlo en términos humanos, tienes un montón de datos en el coche que te ayudan a conducir un poco mejor, pero sigue siendo una persona con el estrés que puede llevar una persona, con el mal día que tiene una persona o con una deficiencia de visión que ha tenido por un deslumbramiento, ¿no? Eso el coche no lo va a tener. Coche es mucho más preciso que un humano porque la máquina es más precisa que un humano. Es verdad que alguien podría decir, hombre, es que todavía tiene algunos fallitos. Sí, bueno, es posible. Estamos en el año 26 y todavía hay días que tenemos que resetear el ordenador. ¿Podríamos tener que llegar a resetear un coche? Pues sí, pues ocurre. Pero la incidencia desde el punto de vista de practicidad del vehículo autónomo versus y de riesgo y de no accidentes del vehículo conducidos por humanos es evidente. O sea, es que es 470 veces más seguro un vehículo autónomo que un vehículo conducido por personas. Otro de los, vamos a decir, de los problemas o de los argumentos que alegan los que no son muy favorables de este tipo de conducción frente al coche autónomo es la posibilidad, estábamos hablando de los datos, de la conexión, de que
puedan hackear el coche y, yo qué sé, provocar un accidente. ¿Estamos ante un temor real o es una posibilidad que pues no es tan fácil? Está un poco lejos, Javier. Mira, se habla mucho de todo eso. Nosotros llevamos 8 meses trabajando en la ciberseguridad de coches para tratar de lanzar algo que pueda tener una cierta oportunidad comercial y nos está siendo complicado. ¿Por qué? Porque un coche es bastante difícil de hackear. No digo imposible, ¿vale? Pero Ujú. eh, con tiempo y con dinero, pues todo se puede hacer en la tecnología, ¿no? Pero es bastante más difícil de lo que parece. Es decir, acceder a un coche desde fuera eh, no es tan sencillo. Como digo, llevamos 8 meses trabajando en tratar de descubrir algo que pueda tener impacto para que la gente se sienta más segura alrededor del ámbito de la ciberseguridad y todavía no hemos dado con la tecla. Es decir, nosotros no hemos sido capaces de hackear un coche y de parar un coche con toda la implicación que eso tendría. ¿Se puede hacer? Seguramente sí, pero no es tan fácil como la gente piensa. Es decir, parar un coche tiene mucha complejidad. Es como hackear un banco, se puede, tiene mucha complejidad y es muy difícil que tú llegues a robar dinero de un banco. Es casi imposible. O sea, me sobran dedos de una mano con ejemplos de ese tipo a nivel mundial, ¿no? Por tanto, yo creo que ese suflé de la ciberseguridad alrededor del vehículo autónomo hay que bajarlo. Ujú. Y otro de los argumentos, por poner un poco como abogado del diablo, que esgrimen es, pero como en general, lo estarás escuchando prácticamente cada día, el impacto que pudiera tener en el empleo, en nivel de conductores. No sé si se analiza o que al final es pues muy residual porque hay muchos taxis que además pues no trabajan evidentemente las 24 horas del día, el conductor descansa y ahí también podía entrar en juego ese robotaxi. Podemos aportar un dato que valore la audiencia y es que en el año 2025 se hizo un estudio de impacto económico y en aquellas ciudades donde existía el taxi, vamos a decir, el robotaxi, taxi autónomo versus el taxi convencional, la bajada de facturación fue de media del 10% de estas últimas compañías, ¿no? Que las compañías de taxis convencionales redujeron su facturación un 10%. Yo en esto trataría de ser muy claro, muy directo y muy conciso. A la larga, si hablamos del vehículo autónomo, pues efectivamente va a tener un impacto obviamente en empleos y obviamente en facturación de ese tipo de compañías. No tengo la menor duda. ¿Qué ocurre? Que esa transición va a tomar mucho tiempo. Estamos todavía años para que veamos una implantación masiva del vehículo autónomo barra del robotaxi y por tanto tenemos, me atrevería a decir, 10, 15 años vista para que este impacto pues, pueda ser neutralizado con otros factores que efectivamente producirán nuevos empleos en cosa que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Usted lleva muchos años analizando pues toda la movilidad en general y en este mundo de los vehículos autónomos en particular. Hemos hablado de la regulación, hemos hablado de la carrera que estamos perdiendo con Estados Unidos y China. Este es un ejemplo que se puede, parece que sí, producir en Madrid. ¿Hay otros ejemplos, hay otras, no lo sé, pruebas, experimentos en Europa para que no nos podamos quedar? Hay países que en teoría, lo mismo que con la movilidad eléctrica, pues parece que iban un poco más avanzados en Europa en el tema del vehículo autónomo, sobre todo en lo que es en el campo de las pruebas, de los experimentos. Pues parece que en el seno de la Unión Europea nosotros vamos a ser digamos, la punta de lanza. Londres en Gran Bretaña pues parece que está tirando también del carro, pero ya no está en el entorno de la Unión Europea y por tanto nosotros ahí tenemos mucho que decir. Por ejemplo, todas las pruebas reales de campo, comerciales, etcétera, de impacto en el ámbito del vehículo compartido se hicieron especialmente en Madrid. Fue una ciudad que vio nacer el vehículo de sharing Sí. y eso pues yo creo que nos situó en el mapa, ¿no? Ahora con el vehículo autónomo podría pasar lo mismo, pero claro, sí, es que nos estamos comparando, digamos, con la Liga de Campeones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son los americanos y los chinos. Antes se decía que Estados Unidos creaba, China copiaba y Europa lo regulaba. Ahora los chinos también crean y Europa seguimos regulándolo pensando que estamos haciendo grandes cosas, grandes innovaciones en donde estamos regulando pruebas muy concretas, muy específicas, muy acotadas para algo que ya está implantado en 10, 12 ciudades en Estados Unidos y en 8 ciudades en China. Por tanto, yo creo que quitémonos un poco esa especie de máscara
y veamos la realidad pensando que estamos los últimos de la clase y para que llegar a ser los primeros tenemos que hacer mucho. ¿Qué podemos hacer para que dentro de ese mucho? Porque no parece que el tema, hombre, se está hablando mucho de la simplificación regulatoria, pero yo creo que ya no llegamos a tiempo, ¿no? Pues ha pasado, si me permite, lo mismo que con el vehículo eléctrico. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nosotros, únicos en el mundo, nos hemos encorsetado. Nosotros en Europa éramos líderes mundiales en creación de vehículos diésel. Líderes mundiales en donde se ha satanizado el vehículo diésel, por cierto, y con el tema de las emisiones, cosa que no está acertado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos queremos comparar ahora con el vehículo eléctrico y entonces estamos a la cola de los americanos, una vez más, y de los chinos, que tienen un conocimiento que nosotros no tenemos porque tienen una experiencia que nosotros no tenemos. Con el coche autónomo pasa exactamente lo mismo. Ahora queremos ponernos las pilas, vemos que los americanos y los chinos nos llevan varios cuerpos de distancia. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues flexibilizar al máximo la regulación e invertir al máximo como si no hubiera un mañana. O sea, enterrar millones de dólares, enterrar millones de euros para tratar de competir con gente que es más rápida, más lista, digo, en términos de conocimiento, y que tiene unas fórmulas del mercado mucho más vanguardistas para hacer que las cosas ocurran con mucha más rapidez. Entonces, primero, querer hacer, segundo, poder hacer en términos regulatorios. Hace poco estaba yo en la Asamblea del Transporte Internacional por Carretera, camiones que hacen pues muchos desplazamientos, el sector de los conductores en general de transporte pesado tiene un déficit pues que cifran entre 20 y 30 mil conductores, que se irá incrementando porque la edad media pues está pues pasando ya de los 53, 55 años, y encima se va a aprobar una reglamentación para que se puedan jubilar un poco antes al ser considerada la profesión como penosa, y veían con buenos ojos también esa opción de poder transportar las mercancías con camiones autónomos dentro, claro, de una serie de condiciones. No sé si eso lo han tratado o si se puede ver incluso como una buena opción para solucionar ese déficit que hay ahora mismo, porque las mercancías tienen que seguir yendo de Huelva a Alemania, por ejemplo. Sí, sin duda, a mí me parece un buen elemento para poder tirar y poner encima de la mesa un argumento a favor de la conducción autónoma, que es efectivamente hacer la vida un poquito más fácil a los demás. Donde hay un déficit de conductores, en este caso en el transporte de arrastre por carretera, pues que veamos que efectivamente hay una fórmula que va a venir a solucionar un problema que hoy tenemos, que podemos atacarlo, pero que es posible que con ese déficit de conductores ese problema se podría, digamos, maximizar y crear una grave avería en términos de logística internacional, ¿no? Parece que gracias a la conducción autónoma, pues esto se va a solucionar. Veremos, por tanto, oportunidades, veremos algún lastre también en esa adopción de la tecnología que más y más nos lleva al ámbito de la inteligencia artificial, digamos, a la gestión humanoide de la resolución de cosas, y veremos que hay oportunidades que nos harán la vida un poquito más fácil. Yo soy de los creyentes en donde piensa que la tecnología nos debe hacer a las personas, digamos, la tecnología debe servir para hacer la vida un poco más fácil a las personas. Y en ese ámbito es el que me muevo. O sea, la conducción autónoma va a hacer que existan menos accidentes, y eso tiene un impacto negativo en algunos ámbitos, por ejemplo, qué vamos a hacer con las aseguradoras, qué vamos a hacer con los talleres que arreglan chapa y pintura, pero va a tener otro impacto muy positivo, pues que va a hacer que haya menos víctimas y por tanto vayamos a vivir con más, digamos, libertad en nuestra movilidad, ¿no? El tema ese de los seguros ha sido pues una de las dificultades que se ha encontrado el vehículo autónomo, porque existiendo pues las compañías no se quieren hacer cargo. Para terminar, Javier, ¿cómo, vamos a poner un plazo más o menos cerca, cómo será nuestra movilidad de aquí, por ejemplo, a 2030, que es un plazo que, nada, son poco más 3 años y medio para... ¿qué veremos en ese plazo? Yo creo que muy poco. Yo creo que muy poco. Y si me apura, yo diría que casi nada. ¿Por qué?
porque todavía estamos pensando en qué hacemos en caso de un accidente. Hace unos días una gran marca china ya publicó un anuncio que dijo, bueno, en caso de accidente no se preocupen ustedes, que la marca responde y se hace cargo de todas las posibles incidencias. Es algo que en Europa estábamos pensando, a ver qué ocurre cuando un vehículo autónomo se choca, a ver si la culpa es del que programó el GPS, del que instaló el GPS, del que instaló el software, del que hizo el coche, del que hizo todo el assembly, o sea, y estamos en esa especie de dicotomía que tiene difícil solución. Eso podemos seguir pensando y pensando y pensando y podemos llegar a la nada, que es lo que seguramente haríamos, ¿no? Yo soy bastante pesimista que a corto plazo vayamos a hacer algo que tenga cierto impacto y ojalá estas palabras que estoy diciendo ahora sirvan de estímulo a la administración para que diga, pues vamos a ir en contra de lo que dice el señor Goicoechea y vamos a tratar de maximizar el impacto que puede tener el vehículo autónomo en nuestras carreteras y por tanto le vamos a callar la boca a este señor. Ojalá me esté equivocando en lo que estoy diciendo. Le mandaremos la grabación. Y ya para atrás sí que sí, prácticamente en un sí o no, ¿veremos los robotaxis en Madrid antes de que acabe el año? O sea, No, así de claro. no, rotundamente no. En pruebas, digamos, de implantación, no. En algunas pruebas, 10 coches, 15 coches, sí, pero no en un ámbito comercial. No estamos preparados. Tecnológicamente sí, insisto. O sea, si los ¿Y políticos los quieren... propios conductores que nos enfrentemos a, o que convivamos con ellos, Claro, tampoco estamos? los coches autónomos, por ejemplo, deberían llevar unas grandes pegatinas diciendo, cuidado que este coche es autónomo. No se acerque usted mucho, pero todo ese recorrido que otros ya han hecho hace unos años atrás, simplemente tenemos que copiar y pegar. Entonces, por favor, pongamos la legislación oportuna para que podamos copiar y pegar experiencias que se han hecho con mucho éxito en otras ciudades. Javier Goicoechea, CEO de Next Mobility, doctor en Big Data y Smart Mobility por la Universidad de Deusto. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Capital Radio y seguiremos en contacto, a ver si poco a poco vamos avanzando. Un abrazo. Muchas gracias a vuestra disposición. Otro abrazo.